Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todas las personas presentes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Me presento con ustedes para quienes todavía no me conocen. Yo soy Julio Bizarreta, soy coordinador de capacitación y beneficios aquí en la Sociedad Peruana de Psicoterapeutas y el día de hoy estamos reunidos para participar de un taller súper especial que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes. A lo largo del espacio se van a ir sumando colegas, se van a ir sumando muchos más participantes, pero para no dilatar más el tiempo, me gustaría empezar dándoles unas indicaciones, por favor. Las indicaciones son las siguientes. En primer lugar, en la medida de lo posible, por favor, a todas las personas presentes que puedan encender sus cámaras para compartir este espacio desde la virtualidad. En segundo lugar, respecto a los micros, hay que tenerlos en silencio para pues no generar alguna interrupción salvo que nuestra ponente, nuestra invitada, pueda solicitar que los active. En tercer punto, es que estén predispuestos a poder participar, a poder interactuar en este espacio, que como les reitero, se ha gestionado para todos ustedes. En cuarto punto, si tienen alguna consulta, recuerden que a través del Zoom ustedes pueden levantar la mano o también pueden dejar en el chat cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda, que al final del espacio se va a dedicar unos pequeños minutos para resolver la consulta o quizá a lo largo de la misma ponencia. No menos importante mencionarles de que por favor disfruten con mucho respeto, que es lo más importante, este espacio que fue preparado para ustedes. Entonces, para poder dar inicio, quiero antes poder presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a hablar sobre el tema de educación sexual infantil. El día de hoy tenemos con nosotros a Romina Castro. Romina Castro es psicóloga y sexóloga con máster en salud sexual y sexología clínica. Ella es fundadora del primer centro de sexualidad y pareja, ginecología y suelo pélvico llamado Espacio G. Es TED Speaker y autora de dos libros, Educación Sexual Infantil y Placer Femenino. Es creadora de contenido, quizá muchos aquí ya la conocen, en sus redes como Ya Cállate Romina, que cuenta con más de 180.000 seguidores, y también es podcaster. La pueden encontrar en los programas Te lo cuento y Hablemos de Mentes. Así que, sin dilatar más este espacio, te doy la bienvenida, Romina, para que puedas iniciar con tu presentación de hoy sobre educación sexual infantil. Bienvenida. Muchas gracias, Julio. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla, a esta ponencia del día de hoy. Quiero empezar, a ver, voy a compartir pantalla. A ver, creo, espérate, ¿estoy habilitada ya para compartir? Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Ya. Entonces, ¿qué sale permitir? Ya. Listo, imagino que ya todos pueden ver, la idea es que puedan ver mi pantalla, todo bien, ¿no? Ok. Se ve. Muy bien. Entonces, ahora de hecho lo que vamos a hablar es un tema que a mí me gusta un montón, me apasiona bastante, que es el tema de educación sexual infantil, sobre todo porque no sé si todos los que están acá son, me imagino que hay algunos psicólogos, otros que no, pero es un tema que hoy en día es bastante necesario de conocer, de abordar, de enseñar y también de aplicar en casa para todas las personas que tienen hijos. Ok, bueno, ya me presentaron muy bien, muchas gracias. Sí, yo soy Romina, soy psicóloga, de hecho yo estudié en la UPC, psicología, y ahí me fui a hacer mi máster en salud sexual, sexología clínica. Lo pude hacer semipresencial en España. Eh, Al año pasado, no, en noviembre, inauguré el primer centro de sexualidad, se llama Espacio G, que es un centro en el cual trabajo con distintos terapeutas especializados en distintas escuelas, pero que manejan el tema de pareja, el tema de sexualidad, que es como lo primordial. Y durante toda mi experiencia, pues he podido ver que la sexualidad viene muy acompañada de la parte médica. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces armé este centro, este espacio físico donde también tenemos una ginecóloga y una fisioterapeuta de suelo pélvico.
Así que bueno, sí, esa soy más, soy creadora de contenido en Yacaré Romina, en Instagram y también estoy en TikTok, ahí estoy activa en las dos plataformas, en YouTube también. Así que brindando contenido desde todos lados, ¿no? Escribí dos libros y de hecho el último libro que escribí fue acerca de esto que les voy a hablar el día de hoy, a mucho más detalle, obviamente. Y hoy día como que les voy a tratar de dar información general, pero con herramientas que la idea es que se puedan llevar. Ok, entonces, antes de empezar, de hecho, si quisiera, si es que algunos pueden prender sus micros para para hacerlo un poco más interactivo y que me puedan responder. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esto es mito o verdad? Los niños son, eh, son asexuados, quiere decir que no tienen sexualidad. ¿Qué creen de eso? ¿Mito o verdad? Mito, Miss. Mito. Ok, muy bien. Abordar la sexualidad desde que son bebés mejora la autoestima. Mito o verdad. ¿Verdad, Miss? Me encanta que me digan mis. Verdad. Muy bien, verdad. ¿Qué más? Este. El colegio es responsable de enseñarles sobre los genitales y sus funciones. ¿Mito o verdad? ¿Verdad? Mito. A Creo que ver. Uy. depende, porque la familia tiene que brindarle la mayor información posible porque es un aspecto personal, pero el colegio también cumple cierto rol, creo. Ah, así es. Pero entonces, ¿quién es responsable? ¿El colegio es el responsable de realmente No, hacer la los educación padres. sexual? Los No, la padres. casa, la La casa. casa. Exactamente. Muy bien. El conocer y nombrar las partes de mi cuerpo es una herramienta para prevenir el abuso sexual infantil. ¿Mito o verdad? ¿Verdad? No, Verdad. Muy bien. La información de sexualidad adelanta el inicio de la vida sexual. mito. Mito. Muy bien, mito. Muy bien, entonces, para entender un poco, hablar acerca de la educación sexual, empecemos viendo primero qué es la sexualidad, porque tenemos esta idea de que sexualidad es solamente la parte genitalidad, la parte coital, y no, sexualidad va mucho más allá. Para empezar, como dice acá, es un aspecto integral de nuestra identidad y va mucho más allá que la actividad misma sexual. Si bien es cierto, la actividad sexual es una parte muy importante de la sexualidad, no lo es todo. La sexualidad en general es absolutamente toda nuestra personalidad, toda nuestra forma de ser. Abarca sentimientos, emociones, pensamientos, deseos, relaciones interpersonales, no solamente relaciones de pareja y relaciones amorosas, nuestras expresiones, cómo expreso lo que quiero, conozco lo que quiero, qué tanta conexión tengo yo con mi placer a nivel general, no solamente placer a nivel erótico, etcétera. O sea, la sexualidad nosotros la estamos expresando todo el tiempo porque somos seres sexuados, ¿no? Todas las personas en este mundo son seres sexuados, entonces vivimos nuestra sexualidad en todo momento. No es un accesorio, no es algo externo que simplemente agarro cuando lo necesito, cuando me provoca, cuando lo quiero, no. Nuestra sexualidad está en nosotros todo el tiempo y no hay cómo separarnos de ella. ¿Qué es la sexualidad? Es cómo nos sentimos, por ejemplo, con nuestro cuerpo. Es cómo nos conectamos emocionalmente con otras personas, cómo nos expresamos en nuestras relaciones afectivas y sexuales, cómo comprendemos y exploramos nuestra identidad de género y orientación sexual, todo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, es sexualidad. Sexualidad es hablar de autoestima, es hablar de amor propio, es hablar de límites, es hablar de consentimiento, es hablar de autoconocimiento, es hablar de muchísimas cosas que están relacionadas y que de hecho están muy de la mano con distintos ámbitos, con la parte cultural, con la parte biológica, con la parte espiritual, con la parte social, con la parte religiosa, o sea, tantas cosas que intervienen también en cómo es nuestra sexualidad, pero siempre partimos desde cómo ha sido nuestra educación sexual. Y en el caso de los niños y adolescentes, la sexualidad se va desarrollando a medida que van creciendo y van madurando.
¿no? Y es que siempre está esta pregunta, la clásica pregunta es, a partir de qué edad yo debo de empezar a educar sexualmente a mis hijos, ¿no? A los niños? Y ahora lo vamos a ver. Pero lo que sí es importante es empezar dando claridad sobre qué es realmente educación sexual y qué no es. Porque cuando hablamos de educación sexual, o siempre hemos escuchado hablar de educación sexual, lo, mm, lo que siempre hemos escuchado ha sido que está relacionado a infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Nada más. Y no es así. Tiene muchísimo que ver. ¿Es prevención de ITS y prevención de embarazos no deseados? Sí, pero también es hablar del cuerpo, ¿no? Es hablar de cómo es mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, cómo va cambiando mi cuerpo durante todo mi desarrollo y a la vez es saber aceptarlo, es saber respetarlo y saber también qué es lo que me hace sentir el cuerpo, cómo yo me conecto con mi cuerpo. También va a dar como resultado en un futuro también qué tanta conexión tengo yo en mi cuerpo y cómo lo quiero compartir, cómo lo valoro yo y eso cómo lo transmito en mis relaciones de pareja. Es hablar de autoestima, es hablar de prevención de abuso sexual, es hablar de habilidades sociales, es hablar de inteligencia emocional también. Entonces, en realidad, educación sexual es bastante, va mucho más allá, es súper complejo. Una vez me hicieron la pregunta ya tengo un paciente de que tiene problemas de autoestima. ¿Qué trabajo primero, sexualidad o autoestima? Y en realidad es que trabajar autoestima, ya estamos trabajando sexualidad, porque no hay una sexualidad saludable sin un trabajo de autoestima al menos bien sólido. ¿Qué no es? Que es este gran mito, ¿no? De que educar sexualmente en casa o en el colegio, en escuelas, es enseñar y aprender a tener sexo. No hay nada más alejado de la verdad como esta frase, incitar a jóvenes a tener sexo, solo saber poner un preservativo tampoco es educación sexual, porque de nada sirve que enseñemos a poner un preservativo a alguien cuando a la hora de la hora lo convencen, manipulan para tener una relación sexual sin protección. Entonces, más allá de cómo poner un preservativo, es que esta persona conozca y sepa lidiar con sus emociones al momento de decir que no, poner límites, trabajar ese tema de la inteligencia emocional en la que hablábamos. Entonces, para que vean que siempre detrás de una conducta sexual hay mucho trabajo emocional que hacer y eso también es educación sexual. Sembrar miedo tampoco es educación sexual y pongo sembrar miedo porque nosotros, al menos los que estamos acá, bueno, yo tengo 36 años, no sé si más o menos son de mi generación, pero am, hemos crecido con este miedo, ¿no? Cuidado, salgas embarazada, cuidado de que te pase esto, cuidadito que yo me enteré que tú estás haciendo cosas. Entonces siempre ha estado el miedo, la culpa, y esa ha sido la educación sexual que hemos tenido. Entonces, la invitación es empezar a ver la educación sexual de una parte mucho más general, mucho más completa y con responsabilidad, pero no miedo, que es muy distinto, ¿no? Entonces, partiendo de esta básica pregunta de cuándo es que yo realmente debo empezar a hablar con mis hijos, en realidad es desde siempre. Solo que solemos empezar a hablar con ellos cuando son adolescentes. Los padres empiezan a hablar con los chicos cuando creen que ya van a tener novia, van a tener pareja y pues ahí dicen, no, ya ese es el momento de empezar a hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque nuevamente están limitando la sexualidad a las relaciones sexuales. Si limitáramos las relaciones, perdón, si limitáramos la sexualidad solamente a relaciones sexuales, pues obviamente hablaríamos cuando van a empezar alguna actividad sexual, pero no, como ya sabemos que se trata de todo este abanico de eh, todo este abanico de conceptos, pues sabemos que tenemos que empezar a hacerlo desde siempre. Por ejemplo, ¿qué podemos empezar a hablar o qué se educa en sexualidad en verdad desde que tienen de 0 a 2 añitos? ¿Qué se puede hacer en este momento? Ya que ellos, si se dan cuenta, no sé si hay padres acá, yo soy mamá de dos, desde que son muy bebés ellos empiezan siempre a explorar por la boquita, ¿no? Que Freud lo llamaba la etapa oral. Empiezan a descubrir todo por la boca, se meten toda la boca. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrir el
placer, desde ya hay placer. Si no, no lo harían, no tendrían gusto. Y desde ahí empiezan a conectar muchas veces, ¿no? Cuando ya empiezan a comer a los 6 meses, a los 8 meses, empiezan a descubrir primero siempre como por la boca. Empiezan a descubrir sus manitos más o menos a los 5 meses, empiezan a jugar con el móvil, y empiezan a mover sus manitos. Entonces, empiezan también aunque no lo crean, a conectar con su cuerpo, porque ya desde que son bebés empezamos a ver erecciones. Y esas erecciones no quiere decir de que este bebé, de que este niño esté fantaseando, porque los niños y los bebés, algo que es muy importante saber es que ellos no tienen la parte erótica. El erotismo se desarrolla en la adolescencia, en la pubertad, cuando ya hay más conciencia. En la niñez, no. Entonces, pero, si bien es cierto, no hay un erotismo, ellos tienen sensaciones en el cuerpo, tienen terminaciones nerviosas que obviamente van a despertar si se manipula. Y en el caso de los bebés, sobre todo los hombres, pues tienen el pene mucho más expuesto, lo tienen mucho más fácil de, de manipular y pues va a haber una reacción fisiológica. Y desde ahí ya hay algo. Entonces, ¿qué empezar a educar? Empezar a conectar con sus partes del cuerpo. Empezamos a hablar de cuáles son los nombres de los genitales, empezar a nombrarlos, simplemente, por ejemplo, al cambiar el pañal, al acompañar al baño, a cuando les están dejando el pañal, entonces cuando los estamos cambiando, todas esas cosas, empezar a nombrar las partes del cuerpo. Desde ahí, aunque no lo crean, ya estamos educando sexualmente. De 2 a 4 años, que son un poquito más grandes, se empiezan a descubrir sus genitales. Y ahí empiezan a descubrirlos y a buscarlos también, a tener como un poquito de curiosidad. Y justamente por esto, la mejor forma de educar más o menos a esta edad es empezando a nombrar las partes del cuerpo, pero realmente por sus nombres, ¿no? Evitar los eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Estos nombres raros que les ponemos a los genitales, como el pipilín, la cartucherita, la mariposita, las partecitas, tantas cosas que escucho, eh, los huevitos, ¿no? Entonces, empezar a nombrarlos realmente por sus nombres. ¿Por qué? Porque genera un misterio más adelante. ¿Por qué le dicen cabeza a mi cabeza, manos, pies, brazos, ombligo, espalda? ¿Y por qué no se mencionan los genitales? Y si se mencionan los genitales, ¿por qué se le da un nombre que no es el nombre? Entonces, aunque no lo crean, ellos ya se van cuestionando desde muy pequeños, acá hay algo misterioso. Y desde ya no empezamos a hablar con naturalidad cuando realmente es una parte completamente natural en el cuerpo, si no, no la tuviéramos, así de sencillo. Entonces, esa es como la mejor forma de empezar a hablar con mis hijos de sexualidad, es esa, empezar a nombrar las partes del cuerpo. Tengo curiosidad por mi cuerpo y el de otros, es otro rasgo bastante común que va a pasar en esta edad. Y acá justamente por eso es que es tan importante empezar a hablar también desde el consentimiento. Desde tan chiquitos, sí, desde tan chiquitos, porque desde esa edad te empezar a hablar del consentimiento en el sentido de hasta dónde puedo llegar con el otro, hasta dónde puedo llegar al cuerpo del otro, si es que yo me siento cómodo, no me siento como saludando, dando un besito, que eso también de hecho lo vamos a mencionar después. Qué tanto yo me puedo acercar a la otra persona, empezar a pedir permiso, empezar a respetar los nos de los niños desde que son pequeños, empezar como a porque tenemos que ser de hecho consecuentes con lo que educamos, ¿no? De 4 a 6 años empiezan las dudas acerca de la sexualidad y de las emociones. Acá es donde normalmente empiezan las preguntas de sexualidad, las preguntas temidas por muchos padres, que de hecho yo tengo una sección en el libro donde tengo pregunta y respuesta, ¿no? Es como para los papás que no tienen idea de qué responder, en el libro está exactamente qué responder, pero básicamente la primera pregunta siempre es, ¿por dónde salí? ¿Por dónde vine? ¿En qué parte de tu cuerpo estuve? ¿Por dónde salí? Y luego de esta duda de cómo salí, es, ok, salí por ahí, ahora sí, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo me hicieron? Entonces, si se dan cuenta, todo es progresivo. No es que vamos a dar toda la información ¡juá! De golpe, porque todo depende de la edad, del desarrollo psicosexual. Los niños no están acostumbrados a recibir toda la información desde que son pequeños. No le vamos a dar la misma respuesta a uno de 4 años que a uno que tiene 9, ni a uno que tiene 15. Entonces, pero sí, hablando siempre desde la verdad, desde la naturalidad. Am, ¿Qué más? Se afianza el tema de la masturbación infantil. ¿Existe la masturbación infantil? Por supuesto que existe la masturbación infantil. Pero acuérdense que no se hace acompañado de esta
de esta búsqueda y de estas fantasías sexuales, no, porque ellos no las tienen, simplemente porque saben que hay una parte de su cuerpo que se siente bien eh, y que pues la tienen a su alcance am, y la van a querer seguir repitiendo, ¿no? Y nosotros como padres, como adultos, pues es acompañar, es normalizar, es darles la privacidad, pero también siempre acompañándolos en ese proceso de que si vemos alguna señal de alerta, pues siempre estar ahí. ¿Como cuáles? Como que dejen de hacer alguna actividad, por ejemplo, ¿no? Que dejen de jugar, que dejen de hacer sus responsabilidades por estar haciendo esto o estar viendo si es que lo hacen de una manera compulsiva y detrás de eso pueden haber muchos cuadros de ansiedad, temas de casa no resueltos, que lo más factible o lo más usual es que lo canalicen a través de la masturbación porque es una forma de liberar al fin y al cabo una emoción. Empiezan las primeras preguntas sobre sexualidad, que son estas preguntas que les estaba diciendo. Y después, como les digo, ¿no? Empiezan ya las preguntas de por dónde venimos y otras preguntas más que al menos como adultos, como padres, tenemos que saber de que uno, tenemos que hablar de estos temas con completa naturalidad, con distintas, bueno, yo hablo de unas reglas básicas para sembrar, si ustedes ven abajo, dice la palabra confianza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros hijos? ¿Qué es lo que los papás tienen que lograr con sus hijos? Es la confianza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser, o los padres, la idea es que los padres sean la primera fuente de confianza de los niños cuando ellos quieran, tengan alguna duda acerca de su sexualidad en su vida adulta. ¿Y cómo sembramos esa confianza? Desde que son pequeños. Desde que son pequeños hablando de esto con completa naturalidad. Entonces, cuando alguien viene con una pregunta, lo primero es no mentir. No mentir, evitar todas estas historias de la cigüeña, de la abejita, de tantas cosas que he escuchado, en verdad. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos van a saber. O sea, a veces nosotros queremos pretendemos tener esa fantasía de que solamente nosotros vamos a estar ahí y no, no. Van a tener contacto en el colegio, con otros amiguitos, esos amiguitos tienen hermanos mayores, se van de vacaciones, escuchan algo, llegan al colegio, lo cuentan, van creciendo, entonces eventualmente se van a dar cuenta de lo que dijo mamá o papá no era la verdad. ¿Por qué no era la verdad? Ya me mintió una vez, va a ser más difícil regresar a este lugar seguro, que debería ser seguro, cuando tengan alguna experiencia o alguna duda más adelante. Entonces, no mentir, no evitar es como otra clave, ¿no? No evitar. Es muy común de que cuando vienen a hacer alguna pregunta, automáticamente no sepamos qué responder. Y lo primero que se hace es, le doy, ¿no? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, o hablamos mañana y uno se hace loco, no sabe qué hacer y nunca más regresa. Entonces, cuando pase esto, no pasa nada si es que no saben qué responder. Pero lo que sí es aconsejable en estos casos es, ok, mira, ¿qué te parece si lo vemos mañana, si o buscamos la información juntos? Porque yo tampoco sé, me agarraste desprevenido, mañana te doy una respuesta. Pero en vez de usarlo como salir de la situación, es acercarse al día siguiente y decirle, ¿te acuerdas que me preguntaste esto? Bueno, tal. Y al menos te da un tiempo de prepararte, si no sabes cómo hacerlo, prepararte, llamar a alguien que sepa el tema, a un sexólogo, a un psicólogo, alguna amiga que ya pasó por eso y que te puedas orientar, leer, tantas cosas, pero no mentir, no, no evadir y sobre todo también no esperar a que se hagan estas preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos a que ellos vengan a hacernos las preguntas, pero a veces esas preguntas ya han sido resueltas por otro lado y por eso no vienen a hacernos las preguntas a nosotros. Entonces, buscar situaciones en las cuales podamos nosotros empezar a hablar de estos temas, ¿no? De repente buscando una conversación en familia en la cual se empiecen a tocar esos temas y el otro empiece a escuchar y empezar a preguntar, poner alguna película con contenido, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la edad, obviamente elegir el tipo de película, serie o algo y que de ahí empezar a agarrar algunas preguntitas y empezar a tocar el tema. ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que se hacen los hijos? ¿Cómo crees tú qué te parece eso que has escuchado? ¿Qué te parece esto que has visto? ¿Tú sabías que era así? ¿Cómo crees tú que es, no? Y según eso, pues empezar la conversación. Porque es importante, de hecho, que los niños
muy importante porque si usamos el nombre correcto, nos aseguramos que pueda ser entendido por todas las personas. Eso más que nada por un tema de prevención de abuso sexual, porque si una persona, un niño, está sufriendo abuso sexual, es más fácil que vaya a pedir ayuda en un momento, ¿no? En una situación de emergencia, si es que quiere decir que a alguien le tocó, ha pasado, ¿no? Que a alguien me tocó mi chupetín, de repente, ¿no? Si es que le pusieron chupetín en la casa. Entonces, es más fácil que un niño pueda hablar y pueda ser entendido si se utilizan las palabras correctas y los nombres correctos del cuerpo, porque no todas las personas manejan la misma información que les dan en casa. Cambiarle el nombre puede enseñar que llamarlo por el nombre correcto da vergüenza y esto obviamente sigue alimentando el tabú. Ellos más aprenden de que esto debe ser algo malo para no nombrarlo, que es justamente lo que hablábamos, ¿no? Y por dónde comenzar todo. De hecho, es importante también un poco hablar de por qué es importante hablar del consentimiento. Pero antes de por qué es importante hablar de eso, primero, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento, como dice acá, implica dar permiso voluntario y claro para participar. Lamentablemente no puedo terminar de leer todo porque tengo acá el esto y no veo mi mouse ni siquiera como para... Espérense, voy a ver si puedo mover. Ahí está. A mí me pasa lo mismo para el otro lado, ya no importa. Para participar en algo, y es fundamental, de hecho, para el respeto mutuo y la comunicación afectiva, es una parte crucial de acciones respetuosas, saludables y no relacionado exclusivamente a la parte sexual. Acuérdense que consentimiento también viene relacionado a todas las áreas de la vida, ¿no? Consentimiento desde casa, desde si es que yo quiero compartir, si es que no quiero compartir, también empezar a respetar, ok, ¿por qué no quiere compartir? Obviamente que hay que enseñar el tema de compartir, pero también, por ejemplo, el tema, como habíamos hablado, de los saludos, ¿no? Si es que yo no quiero darle un beso a alguien para saludar, ¿por qué es que tengo que ser obligado a dar un beso? Hay muchas formas de saludar, pero es muy importante de que el niño sepa de que su no es respetado. ¿Por qué? Porque si nuevamente volvemos a situaciones de abuso, ya sea niños o de más grandes, saben que si ellos dicen algo, su palabra no va a tener poder. Más adelante, cuando quieran poner sus límites, no va a ser satisfactoria porque su no saben que no es válido. Entonces es muy importante reconocer que ellos dicen que no, que es tan importante con el consentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlo con nuestros pequeños o con los niños? Como siempre, desde la importancia del no, porque consentimiento es como consentir, ¿no? Decir sí, sí, sí a todo un sí voluntario, sí consciente. Nos habla mucho del sí, pero no caemos en el hecho de, más que el sí, es aplaudir que se diga que no, porque es una palabra que tiene mucha carga eh, de culpa, ¿no? Entonces, esto más que nada es como algunas situaciones o qué es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, respetar sus deseos, respetar sus decisiones acerca de su cuerpo y espacio, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere dar un beso, como les digo, respetarlo, saber de que no se debe tocar las partes de mi cuerpo ni yo tocar el de los demás, enseñar a pedir permiso, ¿no? Sobre todo antes de abrazar o tocar a otras personas, y esto de hecho ayuda a fomentar el respeto y límites de la otra persona, enseñarle a los hijos que está bien, como les digo, decir que no, hay que validar el tema de sus emociones. Si un niño nos dice antes de someterlo o obligarlo a algo, es entender de dónde viene y siempre el tema de validar sus emociones y sus sentimientos, porque esto está muy vinculado con eso que buscamos, que es el tema de la confianza. Entonces, no sé si le pueden, si quieren, tomen foto a este ejemplo que me parece que es, por ejemplo, cuando comparamos el consentimiento con invitar un helado, ¿no? A alguien a comer el helado si es que no quiere, no te molesta si alguien no quiere comer un helado. Entonces, este ejemplo me parece que es bastante válido y se puede utilizar mucho para poder conversarlo con niños o incluso hasta con adolescentes. Y bueno, acá es como el consentimiento es un concepto que debería ser desarrollado con el tiempo a medida que van creciendo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Enseñar a los hijos sobre el tema del respeto mutuo, poner límites, que es tan importante, y comunicarse de manera abierta y que no sientan
nada que tienen algo en contra con eso, ¿no? ¿Qué pasa si es que nosotros no educamos en casa? Aparece un monstruo, puede aparecer un monstruo súper grande para ellos. Los niños tienen este miedo de que viene el monstruo en la noche y los puede asustar muchísimo. Hay un monstruo cibernético que puede aparecer y que va a aparecer eventualmente y es la pornografía. La pornografía lo que se trata es de educarlos erróneamente sobre algo que es bueno y natural, y eso es lo que da mucha pena, que es la sexualidad. Entonces, en vez de educarlos sobre algo que podría ser y que es algo bueno, pues lo único que hace es educarlos con mentiras. ¿Como cuáles? Voy a soltar esta acá. ¿Como cuáles? ¿No? Por ejemplo, no sé si todos ustedes han visto alguna vez una película pornográfica, pero todo es mentira, todo es exagerado, tanto de los tamaños, hay tiempos exagerados, todo esto está editado, todo esto está manipulado, es tema es coitocentrista, es sexo consumista, donde hay 100% placer femenino y no vemos el tema del respeto. No hay una conexión amorosa, no hay romanticismo, no hay este cortejo que es tan importante también, nunca aparece el tema de salud sexual con un preservativo, como les digo, entonces, ¿qué está enseñando realmente el sexo en la pornografía? Que es algo que es, no es normal. Y, no, listo. Estos son unos datos, por ejemplo, del consumo de pornografía, ¿no? El consumo de pornografía en la pandemia aumentó un montón, porque claro, en la pandemia fue el refugio para todos, y hasta lo que era pagado hasta se dio gratuito. Entonces, obviamente, el consumo aumentó de pornografía. Y para que vean, o sea, todo lo que hay en la pornografía, para que ustedes puedan ver todo el contenido de la pornografía, tiene que ser una suma más vistas que Amazon, Twitter y Netflix juntos. Es una locura el tránsito que tiene hoy en día la pornografía. Dice que te puedes demorar más de 1 millón de años en terminar de ver absolutamente todo el contenido pornográfico que hay. Consecuencias de consumir pornografía, el tema de violencia. Es maleado, por ejemplo, acá como se vio el tema de la relación entre probabilidad de sufrir violencia entre un hombre y una mujer, salía de que en el caso de las mujeres se normaliza completamente el modelo de ser un objeto sexual. Se normaliza esto, entonces la mujer no pone límites, es normal someterse, es normal agradar al otro, victimizarse en el tema sexual, acostumbrarse a que ellas no son quienes reciben y eso obviamente no, obviamente en la adolescencia ni en la niñez, ni mucho menos, sino todo esto sucede en la vida adulta y es lo que yo veo y los sexólogos y los psicólogos vemos en consulta. Y en el caso de los hombres lo que se ve es totalmente lo contrario, ¿no? Que ellos desarrollan y aumenta el tema de la dominancia, el tema del control, el poder, el sexo coitocentrista, que en una edad adulta no importa el placer de la mujer, entonces no se vuelve un tema de dos, eh, pero obviamente hay definitivamente una consecuencia bastante fuerte en el tema de consumir pornografía y que también haya una adicción y son personalidades más violentas. Entonces, hablarles de pornografía, lo que tenemos es obviamente que la pornografía es completamente falsa y que obviamente puede generar distintos temas, distintos traumas, eh, como el tema de la violencia y otros factores emocionales terribles, en realidad. Y este gráfico a mí me parece súper bueno para compartirles, que no necesariamente para hablar del tema de la pornografía con los chicos, sino para todo en general, ¿no? Es como que te sirve para enfocarte un poco en una conversación incómoda. Primero, establecer qué es lo que le quiero decir, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir? Se lo voy a decir, como, por ejemplo, dónde se lo voy a decir, corriendo en el carro, en una reunión familiar. Depende mucho de cómo es el niño, depende mucho de su personalidad, si se distrae, si no se distrae, por qué se lo voy a decir, con qué objetivo, el para qué, ¿no? Porque hay un bien, porque queremos evitar el sufrimiento, porque queremos evitar eh, tantas cosas negativas que trae la pornografía.
el para qué y el para quién, ¿no? El para quién sobre todo es saber cómo es a quien le voy a hablar de esto. Necesita gráficos, es más visual, es más auditivo, entonces como para captar también su atención ante temas que son tan importantes. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que yo les decía, ¿no? Tratemos de evitar en lo posible derivar la pregunta a otra persona, mentir, posponer la respuesta indefinidamente y nunca más regresar, juzgar, si es que sabemos que está en contacto con la pornografía, juzgar es lo peor que podemos hacer porque rompemos con esa confianza que estamos buscando. Dar respuestas muy largas, inventar o mentir, que era lo que yo les decía, y, y más, ¿no? Y no solamente con el tema de la pornografía, sino con todos los temas relacionados a la sexualidad. ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer? Contestar siempre con la verdad. No veo los primeros cuadritos, espero que los estén leyendo porque ahora he puesto acá el enlace de los videos. Contestar siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no hacemos esto, ellos van a tener la curiosidad eventualmente, van a tener la curiosidad. Y si en casa no me lo responden, entonces ¿quién me lo va a responder? Es muy fácil entrar a internet y me va a salir toda la información. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, sembrar confianza, dejar posibilidad de futuras conversaciones, que es lo que queremos lograr como adultos. Adecuar la respuesta a la edad de cada niño, eso es súper importante. Incluir valores de la familia en la respuesta, porque dentro de la sexualidad está el tema de los valores. Y promover la búsqueda de información con libros, cuentos. Hay tantos libros y cuentos relacionados a educación sexual infantil que todo lo que se habla en casa se puede reforzar aún más antes de dormir leyendo un cuento. Entonces, ¿cómo empezar la conversación? ¿No? Que es algo, volver a poner eso al otro lado para poder leer. Ok, ¿cómo empezar la conversación? ¿No? Como yo le decía, evitar estas frases, ¿no? No deberías estar viendo esto. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Qué crees que estás haciendo? El porno es malo y sucio, ¿no? Porque acá la negatividad no ayudaría en nada. Y acuérdense que siempre lo que estamos tratando de hacer eh, es lograr la confianza como algo súper básico y sólido en casa. Si tú estás seguro que tu hijo o el niño ha visto pornografía, esas son como que las mejores ideas que les puedo dar. De hecho, yo lo saqué de un sexólogo chileno que se especializa en temas de pornografía. Por ejemplo, ¿no? Tengo algunas preguntas que quiero hacerte sobre Internet. A veces me aparecen algunas ventanas de personas desnudas teniendo sexo. ¿Te ha pasado? ¿Qué hiciste si es que esto pasa? ¿Qué harías si es que esto ha pasado? Si en algún momento te encuentras con imágenes o videos en Internet de personas teniendo alguna actividad sexual, quiero que conversemos de eso. Cuando digo la palabra porno, ¿en qué piensas? ¿La has escuchado? Entonces vamos tanteando un poco en qué momento recomiendo más o menos esto a partir de los 9, 10 años. Lamentablemente en España la edad promedio en la cual ya están empezando a tener contacto con la pornografía es de 8 años. Es increíble. Desde ahí ya lo hacen en los 8 años. Acá en Perú está aproximadamente entre los 10 y 11 años. Entonces, más o menos a esa edad es que ya podríamos tener un acercamiento más con estos temas. Si tienes la certeza que tu hijo ha visto pornografía, por ejemplo, no pasa nada, pero quiero que sepas algunas cosas de la pornografía que sé que has estado viendo en internet. Si se dan cuenta, no hay juicio, porque si empezamos a juzgar, automáticamente se sube la barrera y ya no hay forma de que compartan información con nosotros, ¿no? Oye, me di cuenta que estás viendo algunos sitios web para adultos. Quiero contarte algunas cosas sobre esto, ¿no? Y ahí empezar a hablar de toda la información acerca de la pornografía. Y acá, de hecho, esto no lo voy a leer porque es un poco largo, pero se los dejo como un ejemplo para todas las personas. Si quieren, también tomarle una foto de hecho, bueno, está siendo grabado, creo que les van a compartir esta presentación para que lo puedan tener. Esto es español, lo pueden utilizar en sus lenguajes, pero me parece algo súper bueno que también pueden tener a la mano si es que no saben cómo abordar este tema que puede ser un poco complicado, pero que lo que yo quiero que entiendan es que es tan importante hablar de sexualidad y lamentablemente hablar de pornografía hoy en día es vital y es parte de la educación sexual. Y lo dejo con esta frase que para mí me encanta, realmente tocar temas o dejarle la responsabilidad a otras bases como lamentablemente la pornografía. Muchísimas gracias. Este, han disfrutado
han aprendido, que les haya servido y nada, eso es todo. Muchísimas gracias, Romina, por la presentación. Tenemos Así que, una pequeña pregunta, si te parece, para poder resolver del público antes de concluir. No sé si me escuchas bien, se escucha un poco entrecortado. ¿Sí me escuchas bien? Te leo sí, la pregunta sí, entonces. te escucho bien. Ana, consulta. Bueno, menciona, trabajo con un niño de 10 años con diagnóstico de TDAH que suele hacer referencias sexuales de forma recurrente durante las sesiones. ¿Qué estrategias podrían ayudarme a manejar esas conductas de manera adecuada sin reforzarlas ni invalidar su curiosidad natural? Ujú. Si es que primero yo anotar cuáles son las dudas. Primero hablar siempre, compartir esto en casa, compartirlo con los padres. ¿Por qué es que este niño está trayendo esta curiosidad? De repente ha visto algo, de repente ha visto algo, ha escuchado, le han comentado algo, pero yo sí lo tomaría como una oportunidad esta curiosidad que está teniendo. No sé si lo del TDAH sea algo que me preocuparía. Yo creo que TDAH sin TDAH igual, bueno, el tema con TDAH es que puede ser muy recurrente con sus dudas cuando algo realmente interesa, así que tomarlo como una oportunidad y resolver absolutamente todas sus dudas, ¿no? Y con eso acuérdate que no vas a incitar nada, al contrario, le vas a quitar un peso y le vas a quitar curiosidad. Perfecto, Romina, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Justo ahí a través del chat para todas las personas interesadas y que tengan dudas de repente, he dejado tus redes sociales, la pueden encontrar como Ya Cállate Romina en Instagram. Si gustas también, Romina, por ahí en el chat puedes dejarnos de repente algún correo, algún teléfono en el caso. Y para poder finalizar, me gustaría por favor a todas las personas aquí presentes que puedan encender su cámara un breve momento para tomarnos una pequeña foto antes de concluir con este espacio. Por favor, a las personas presentes para que puedan ir encendiendo sus cámaras. Muchas gracias, María, Daniela, Mónica, Felipe, Fabiana, Ana María, Elvis. Excelente, chicos y chicas. Muchas gracias por estar aquí. Ahora voy a pasar a tomar una pequeña foto a ver si siguen sumando por ahí. Voy a tomar una fotito, entonces de cierre. Chicos y chicas, a la de tres, por favor, una pequeña sonrisita. Uno, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias entonces a todas las personas presentes. Gracias, Romina, nuevamente por estar aquí. Esperamos contar contigo en un siguiente espacio. Gracias a ustedes. Sí, claro Cuídate. que sí. Muchas gracias. Estén bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias.